Migración de gas. La migración de gas en la cementación de pozos petroleros ha sido un problema para la industria desde hace muchos años. Las recientes investigaciones sobre las causas y el control de flujo de gas han resultado en nuevos conceptos referentes a la migración. Igualmente, estudios previos permitieron identificar los efectos combinados de reducción de volumen y desarrollo de eje estático, que controlan las pérdidas de presión y, consecuentemente, el flujo de gas en la columna de cemento. Un porcentaje total de esa reducción de volumen se debe principalmente a la reacción de hidratación del cemento, lo que ocurre después del tiempo de transición, por lo que el control de las propiedades físicas es muy importante para evitar el flujo de gas. Ahora bien, entre las propiedades físicas cabe acotar que están densidad, permeabilidad y porosidad, ya que las variaciones de las mismas pueden ayudar a controlar o impedir la migración de gas. Los nuevos conceptos señalan que el desarrollo progresivo de la resistencia de Hertz hasta un valor de 500 libras por cada 100 pies cuadrados transmite totalmente la presión hidrostática e impide la entrada de gas a la columna de cemento. Igualmente, las pruebas demuestran que la tasa de pérdida de fluido decrece con el tiempo y las pérdidas más severas ocurren durante el desarrollo de la resistencia de Hertz, generados tanto por la pérdida de fluido como por la hidratación. Actualmente se utilizan técnicas bastante exactas para predecir el potencial de flujo, basadas en la severidad del flujo, en las cuales se aplican tratamientos como incrementar densidad de lechada, mejorar control del filtrado y presurizar el anular, entre otros. Ahora bien, antecedentes. La canalización de gas es uno de los mayores problemas que se presentan en las cementaciones y que preocupa a la industria petrolera por los altos riesgos y costos que ésta origina por el solo hecho de controlarla. Del mismo modo, la migración de gas consiste en la invasión del fluido de la formación hacia el anular, debido a un desbalance en la presión, es decir, una disminución en la presión hidrostática, lo que permite que los fluidos migren hacia zonas de baja presión o hacia superficie. Las consecuencias de la migración son numerosas, pero no siempre se detectan inmediatamente, ya que la misma puede ocurrir entre las diferentes zonas o dentro del cemento y llegar inclusive hasta superficie. Ambos casos son peligrosos y potencialmente costosos. Se han hecho numerosos esfuerzos para determinar los factores que influyen en la migración de gas. Por ejemplo, el cómo o el por qué se origina, así la forma de prevenirla. Actualmente se han logrado muchos avances en lo que se refiere a los estudios de canalización de gas. En un tiempo se pensó que lechadas de diferentes densidades y con grandes diferencias en tiempos de fraguados impedían la migración del mismo. Posteriormente, se descubrió que la migración ocurría cuando la mezcla de cemento comienza a fraguar por la disminución en el valor de densidad de mezcla hasta valores cercanos a la densidad del agua, por lo que se comenzó a utilizar agua de mezcla densificada con sal y más tarde se implementó el uso de espaciadores, centralizadores, así como programas y equipos de computación, entre otros. Ahora bien, la canalización de gas es un problema complejo que involucra numerosos factores como densidad del fluido, remoción de lodo, propiedades de la lechada, hidratación del cemento e inclusive adherencia a cemento revestidor formación. Igualmente, para remediar los problemas de canalización de gas, se realizaban frecuentemente cementaciones forzadas hasta que la intrusión del mismo disminuyera a niveles aceptables. Sin embargo, esto generalmente se hacía difícil, en primer lugar porque no es fácil detectar dónde ocurre la migración y luego al colocar el cemento y forzarlo para que éste penetre en espacios muy pequeños. Ahora bien, la presión que se debería aplicar era grande y podría ocasionar la ruptura del cemento adherido al revestidor, ocasionando nuevos problemas operacionales, por lo que implicaba mayores esfuerzos para prevenir la migración de gas y evitar los forzamientos.
En sincronía con lo anteriormente expuesto, debemos decir que la severidad de la canalización dependerá de si el flujo de gas sea más o menos cuantioso, lo que resulta en algunos casos en una pequeña acumulación de gas en la cabeza del pozo o un reventón en el caso extremo. Como denotamos en la siguiente imagen, está un corte transversal de un revestidor que ha sido cementado. Tal como se indica en el número 1, el cemento fragua sin flujo de fluidos aparente. Posteriormente, el flujo de fluido inicia una vez que la presión de poro vence el esfuerzo de Hertz y finalmente el flujo continúa. Igualmente observamos la imagen cortada de un revestidor con un canal de gas obtenida en un abandono de pozo. Ahora bien, en cuanto a los tipos de migración de gas, debemos decir lo siguiente. Actualmente se conocen tres formas de migración de gas hacia la superficie. La primera es a través de la columna de lodo o revoque que haya quedado en el cemento una vez que esté ha fraguado como resultado de una mala remoción del mismo, como se observan en las diferentes figuras que están en la presente lámina. La segunda puede ocurrir a través de microanillos que se forman entre el revestidor y el cemento, o entre el cemento y la formación. Estos microanillos se originan por el encogimiento que sufre el cemento al fraguar, pudiendo las variables de presión y temperatura agravar el problema. Ahora bien, la presencia de revoque o lodo adherido al revestidor puede también ocasionar la formación de los microanillos, así como una geometría irregular en el fondo del hoyo. Por consiguiente, la formación de una capa puente a la interfase o pretratamientos de esta estimulación. La tercera forma la tercera forma de migración de gas es que mayor cantidad de estudios ha originado. Es la llamada canalización interfacial o de matriz, ya que la misma ocurre a través de la microestructura del cemento o a través de muy pequeñas fracturas en el cemento fraguado. Por consiguiente, el mecanismo que causa la canalización matriz depende del comportamiento estructural del cemento, el cual depende a su vez de los diferentes estados de hidratación. Como observamos en la imagen, se denota este tipo de migración de gas referenciado a la canalización de la matriz de roca hacia la parte derecha de su presentación. Ahora bien, en este caso, la intrusión de gas en la matriz del cemento ocurre por la disminución en la presión hidrostática debido a las pérdidas de fluido que ocurren mientras el cemento desarrolla resistencia, es decir, gel estático. Ahora bien, estas pérdidas ocasionan una reducción en el volumen. Asimismo, la presión en consecuencia disminuye y el gas puede penetrar. Hay que destacar que esto varía de acuerdo con el tipo de mezcla y condiciones del pozo, ya que el desarrollo de gel estático varía con las mismas. Esto, en principio, no parece lógico, ya que si el pozo está primero lleno con fluido de perforación y este es reemplazado posteriormente por cemento, el cual suministra la presión hidrostática adecuada, debería mantener el gas atrapado. Ahora bien, la gran dificultad que aquí se presenta es el cambio de estado que sufre el cemento con el tiempo, de un estado líquido a gel y luego a un sólido permeable y por último a un estado sólido cuasi permeable y además a los procesos que ocurren cuando este permanece estático, como son pérdida de fluido, sedimentación, gelificación, que dependiendo de su severidad dependiendo de la severidad de la composición de la mezcla y de las condiciones del pozo, puede o no agravar la situación.